Bienvenidos a Micrófono Público Requinoa. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, ex concejal, ex candidato a alcalde, don Antonio Eche. Pero antes, los invito a reflexionar lo siguiente. El Abra nos importa mucho. En la primera entrevista de este programa, mi invitado fue la nueva autoridad policial de Requinoa, don Jorge Burgos, y le preguntamos, ¿qué sector le preocupa más? Y nos dijo, el Abra. Durante años, el estigma de los espacios, calles o sectores más complejos y peligrosos de Requinoa fueron otros. Pero hoy ese lugar, según la autoridad de Carabineros, es el sector del Abra. En este editorial queremos reflexionar, así como lo hacía Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral, donde dice ¿en qué momento se jodió Perú? Nosotros nos preguntaremos ¿en qué momento se jodió el Abra? ¿Por qué hoy es el lugar que más preocupa? El Abra es uno de los lugares más poblados de la comuna. Es un espacio que ha crecido de manera inorgánica. Se han instalado viviendas en espacios que no corresponden y eso ha significado la instalación de microbasurales, malos olores, aparición de ratas. Tenemos una serie de sectores sin iluminación. Y a esto le agregamos campamentos o conventillos de personas migrantes que ante la imposibilidad de concretar arriendos se han instalado en viviendas donde más de una familia vive bajo el mismo techo. Los robos en el único cementerio de la comuna de las figuras de bronce de las tumbas son una constante. Ni los muertos se están salvando. La Plaza del Abra ha sido reparada en múltiples ocasiones y gestiones, siempre en tiempos de campaña, pero están tan lejos y mal ubicadas que siempre termina siendo un espacio peligroso, que se presta para el consumo de alcohol o el microtráfico, que parece ya instalado en el sector. Esa plaza debería cerrarse y convertirse en un parque mejorado, que sirva a la escuela, el jardín infantil o la posta rural, y su ingreso solo sea por estos espacios, dándole un nuevo sentido y uso. Esa es mi humilde propuesta. 2 muertos en 2021 en un asesinato que salió en todas las noticias nacionales fueron la guinda de la torta. El cierre del centro comunitario o centro abierto no solo dejó un espacio que servía a los niños y niñas vacío y abandonado, sino que también ha sido robado y destruido. ¿En qué momento se jodió el Abra? Tenemos microbasurales, acequias y canales que hoy son foco de basura y contaminan las aguas de regadío. El Abra requiere una intervención general, no acciones aisladas. No basta con poner más luces en una plaza o más paraderos o cambiar los juegos de niños. Se requiere que la municipalidad nombre a un delegado especial, que genere un plan especial también para el sector y que junto con los vecinos construyan una intervención integral del Abra. ¿Por qué? Porque no se puede joder a el Abra. Soy Pamela Medina y aquí comienza Micrófono Público Requinoa. Bueno, ya estamos de regreso en Micrófono Público Requinoa. Pero antes de conversar con nuestro invitado, los quiero invitar a saludar a nuestro nuevo auspiciador. Joyería Todo Plata, perfumería, decoración, Pablo Rubio 185, local 6, portal Requinoa. ¿Quiere encontrar joyas hermosas como estas? Ahí las encontrará. Joyería Todo Plata, Pablo Rubio 185. Y ahora sí nos vamos a conversar con nuestro invitado. El día de hoy entrevistaremos a don Antonio Eche Pérez. Y para comenzar, quisiéramos obviamente saber un poco más de él, ¿verdad? De su vida. Pero antes, Antonio, gracias por haber aceptado nuestra invitación y feliz de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Pamela, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y la verdad, muy feliz de estar aquí en este programa. Cuéntenos, Antonio, yo sé que muchos lo conocen, pero no todos lo conocemos más íntimamente. Cuéntenos de su vida, Antonio, casado, hijos. Bueno, requinoano de toda la vida, 37 años. He vivido toda la vida aquí en Calle Comercio, vecino de este hermoso pueblo. Y hasta hace muy poco tiempo fui concejal de esta comuna
preciosa, que es mi Requinoa. Así es. ¿Cómo es su vida actualmente fuera del municipio, Antonio? Un poco más tranquila. Bueno, yo soy de profesión abogado. Actualmente y durante mi tiempo como concejal trabajé como asesor jurídico en la CRM Educación. Sigo trabajando ahí. Me dedico a lo que es las leyes y actualmente ya con un poco menos de vorágine del tema político. Estoy en algunos proyectos personales y viendo ahí qué nos depara el destino de aquí a un tiempo más. Ajá. Bueno, y entrando ya más a fondo con los temas, Antonio, ¿se arrepiente usted de no haber ido a la reelección de concejal y lanzarse como alcalde después de un solo periodo? La verdad que no. Yo creo que uno nunca tiene que arrepentirse al tomar ese tipo de decisiones. Yo siempre digo, uno se tiene que arrepentir de lo que no hace, más de lo que hizo en su momento. Y yo en un momento, cuando tuve las entrevistas y me preguntaban por qué había tomado la decisión, que parecía un poco aventurero, el no haber esperado un periodo más, yo lo hice principalmente porque sentía que en mi rol de concejal las facultades que yo tenía eran muy limitadas. Ajá. Y sentía que mis capacidades y lo que se podía hacer y lo que se puede hacer en un municipio desde el rol del concejal son muy limitadas. Ajá. Y yo necesitaba y quería hacer más por mi comuna y desde el puesto de alcalde obviamente se podían lograr muchas más cosas. Y había que dar ese paso. Claro. Francamente había que lanzarse, tratar de cruzar el río. No se pudo en esa oportunidad, pero como se dice ahí, o dicen mucho, a veces hay que tomar un poco hay que retroceder un poco para tomar mayor impulso. Así claro que sí. No lo veo como una mala decisión. Ajá. Antonio, usted tenía una relación cordial y saludable con el actual alcalde. Aún así, en más de una ocasión fue muy crítico en los consejos. ¿Cuál es su principal crítica a la gestión de la actual autoridad que lo motivó a presentarse a alcalde hace menos de un año y buscar sucederlo? Bueno, sí, siempre hubo una relación cordial con el alcalde y todos los miembros del consejo. Y la verdad que las críticas y las diferencias siempre van a haber, sobre todo cuando uno cumple un rol de fiscalización. Ajá. Y en ese sentido siempre tuvimos nuestras diferencias en cuanto a la gestión misma del municipio. Yo siempre decía que no siempre la gestión de una administración municipal se ve en obras, ajá, sino que también tiene que ir un poco más allá en la gestión misma. No por cortar más cinta o por más inauguraciones una gestión municipal es mejor, exacto, sino que a veces se ve en otras cosas más pequeñas como la gestión propia del día a día del quehacer municipal. Y ahí, por ejemplo, siempre yo fui muy crítico del tema de las licitaciones con el tema de áreas verdes, que gastábamos una gran cantidad de dinero y las áreas verdes nunca salieron a flote. Teníamos un tema ahí en su momento también que critiqué la puesta en marcha de la clínica veterinaria, que si bien fue un gran proyecto en su momento, pero que a veces quedaba sin insumo, y que también esa clínica veterinaria, cuando nosotros se desarrolló, se nos presentó, pensamos que venía a cubrir la gran necesidad que hay en nuestra comuna con los perros abandonados. Exacto. O a prestar colaboración con muchas instituciones que se dedican al rescate animal y que hoy en día, si tú conversas con ellos, no tienen ese apoyo o esa colaboración que podríamos tener con los particulares, con estas asociaciones que se dedican al rescate. Por eso nosotros habíamos planteado la idea de un canil municipal, en donde no era solamente del municipio, sino que trabajar con estas agrupaciones. Y así un sinfín de cosas más, el tema propio dentro del municipio, en donde surgieron hartas diferencias entre algunos funcionarios que generaron varios conflictos, que arrastraron ciertas denuncias laborales, que llevaron al municipio a tener que embolsar ciertas indemnizaciones que nunca habíamos visto. Entonces yo creo que ahí faltó un poquito de una mirada más a futuro de las contrataciones en ciertos cargos directivos, contrataciones más por mérito
que por un tema de amiguismo. Yo soy partidario en ese sentido siempre del mérito. Quien ocupa un cargo, ya sea de confianza, un cargo directivo, tiene que estar ahí por los conocimientos, no porque es amigo de la persona que está a cargo o de quien está administrando. Entonces yo creo que esas diferencias me hacían darme cuenta de que tenía las capacidades y las competencias para poder administrar la comuna. Sin embargo, como señalabas tú anteriormente, 4 de cada 10 requinoanos decidieron que el rumbo de la comuna fuese otro y siguiera la administración actual. Y bueno, fue principalmente eso. Yo creo que esas pequeñas diferencias, que de alguna manera siempre las conversábamos y las discutíamos en consejo, y quedaban ahí, en lo personal, en ningún problema, pero sí en lo que es la gestión propia de la administración. Hay algunas diferencias y que al día de hoy uno igual mantiene ahí ciertas diferencias, como comentábamos también el tema de la consulta ciudadana o esta democracia participativa. Sí. Me ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo una intervención en Calle Comercio, cuando hicieron toda esta intervención con estos adoquines, con estos bolones gigantes, que los comerciantes me decían, oye, perfecto, pero a nosotros nadie nos preguntó. Ahí es donde uno dice, pucha, por último haber consultado a la gente que vive y que realiza su vida día a día. Mira, tenemos esta intervención a realizar, ¿qué les parece? A lo mejor no para que ellos la elijan, sino para tener algo, un feedback y poder tener algo más participativo. Yo creo que esas eran una de las grandes diferencias que teníamos con la actual administración. Dentro de su gestión como concejal, cuando usted recién asumió, me imagino que cuando uno asume un cargo, ¿verdad?, lo primero que hace en una empresa es pedir los resultados, solicitar auditorías. Exacto. ¿Usted solicitó una auditoría cuando recién ingresó como concejal? Bueno, sí, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta a los nuevos concejales, al nuevo consejo, porque es colectivo, no es algo individual, a solicitar una auditoría externa para ver cómo se recibe el municipio. Yo lo solicité, recuerdo, en la segunda sesión del Consejo Municipal, y que fue votada unánimemente por todos. Y yo creo que ahí, claro, ahí hay un tirón de oreja para el actual Consejo, porque eso se solicita transcurridos los primeros 120 días. Y por lo que revisé, no se solicitó en esta administración, y lo cual, claro, debería haberse solicitado entendiendo todo lo que ha pasado. Exacto. Todo lo que hemos visto por redes sociales. Yo creo que se hace necesario, y siempre tiene que haber, por un tema de transparencia, un consejo que asume siempre tiene que solicitar una auditoría para ver cómo recibimos la administración. Exactamente. Sí. A ver a qué nos atenemos. Exacto. Y cómo trabajar. Es la función propia del concejal fiscalizar. Usted sacó la segunda mayoría de los votos. Así es. Tiene un capital político importante. Es el líder de la derecha de Requino. Así es. ¿Qué espera de las autoridades actuales? ¿Qué les pediría? ¿Cuáles son los temas que más a usted le preocupan ahora en nuestra comuna? Hoy en día, bueno, en nuestra comuna, dentro de lo que nosotros vimos en nuestro plan de trabajo, sin lugar a dudas hay un tema preocupante que aún no llega a nuestra comuna en gran medida, pero es el tema de la seguridad. Que nosotros lo habíamos desarrollado ampliamente, y también algo preocupante y que se viene desarrollando desde hace algún tiempo es la planificación urbana. Necesitamos mejorar la planificación urbana en Requinoa. Nosotros hemos visto y lo vivimos, yo como vecino de esta comuna, vemos el colapso que sufre en la mañana nuestro pueblo, los días viernes. Entonces, cuando ocurren atochamientos en la carretera, accidentes. Entonces necesitamos ir un poco más allá y ver el futuro de cómo va a ser nuestra comuna de aquí a 10, 15, 20 años más. Y sobre todo con tantos avances que se vienen, como el nuevo CEFAM, que ya está pronto a abrir sus puertas. Y cómo descongestionamos nuestra comuna, que se encuentra encerrada entre la línea del tren, la línea ferroviaria y la carretera. Entonces, esa planificación, eso tiene que ver cómo descomprimimos la comuna, y tiene que ir con una mirada ya un poco más profesional. Y yo creo que eso eran más o menos los temas que nosotros queríamos llevar a la palestra, y también cómo llegamos desde nuestra comuna, desde el centro, a los sectores rurales.
cómo Requinoa deja de ser solo el centro y nos preocupamos de sectores que han sido abandonados durante mucho tiempo, y que lo vi yo durante mi paso por el Consejo y durante la campaña, donde mucha gente me pedía que por favor nos acordáramos del sector El Abra, principalmente con la delincuencia, los clandestinos que siguen ahí funcionando y que no se ha hecho nada al respecto. Y era más o menos eso: seguridad, planificación urbana, y sobre todo los sectores rurales y que están viviendo estas problemáticas delictuales que, claro, no la vemos los que transitamos el día a día acá en la comuna, pero si nos vamos a dar una vuelta en los sectores rurales, podemos ver que hay gente que está con conflicto constante con estas cosas. Claro. Uno de nuestros programas pasados, la editorial nuestra, fue acerca del tránsito aquí en nuestra comuna. Durante el tiempo que usted fue concejal, la pregunta principal que nosotros hacíamos: ¿no se previó el crecimiento de Requinoa? Tenemos la nueva construcción que se van a hacer en la COPEC, nuevas casas, cada día se están entregando más villas, el colegio Acatricahue tiene una entrada, no tiene una entrada, digamos, como corresponde. ¿Eso no lo hablaron durante el tiempo en que usted fue concejal? Se previó, se conversó. Inclusive yo fui muy crítico en su momento del nuevo plan regulador. Incluso yo fui uno de los concejales, y creo que fui el único que lo rechazó en su momento, en aquella votación. Y no lo rechacé porque yo no quería un nuevo plan regulador, sino que puntualmente porque ese plan regulador tenía ciertos defectos de forma que había que arreglarlo para que fuera un buen plan regulador que se encargara de este tema urbano. Y se conversó, en algún momento yo tuve unas conversaciones con equipos de la Universidad Católica, en donde me manifestaron a mí, alumnos de la universidad, que si existía la posibilidad de ellos hacer estudios de planificación urbana. En ese tiempo lo que habíamos conversado era ver el tema del tránsito en la comuna Requinoa, que estaba tan en boga. Me decían: mira, nosotros podemos hacer un estudio en la comuna y ver como un proyecto de trabajo, poder implementarlo en la comuna, de qué manera nosotros podemos redirigir y cambiar el sentido del tránsito, y que esto no pase por 2 o 3 personas que decían internamente, sin los conocimientos técnicos profesionales que se requieren. Pero lamentablemente era una opinión de un concejal solamente, y ahí no podía yo tener más que solo la idea, y quien lo implementa de alguna manera es la administración. Entre la segunda y la tercera mayoría de votos, una cantidad importante, ¿verdad? Se puede decir que de 10 personas, 4 votaron por la gestión actual. 6 se dividieron los votos entre usted y el otro candidato. Eso es un punto que se tiene que leer como: ¿se debe dialogar más, con más humildad, con los que no votaron por la actual gestión? A ver, sí, yo creo que si bien hubo un triunfo de la actual gestión, ese triunfo lo más probable es que no viene acompañado de una gran representatividad que uno esperaría. No se da la lógica de la mayoría absoluta, sí se da una lógica de una mayoría en la votación. Pero como dices tú, no está esta representatividad que uno quisiera obtener en una votación. Y yo creo que, claro, falta a lo mejor esa mayor conversación, ese mayor diálogo, cuando uno está en un lugar donde se toman decisiones. Si bien están los concejales, que son estos representantes del pueblo, llamémoslo así, tiene que haber comunicación con la ciudadanía. Se tiene que tomar la opinión y se tiene que tomar opinión y el parecer de los ciudadanos. Entonces, yo creo en esta democracia participativa, en donde yo lo hice en mi proyecto de propuesta. No llegué con un listado de cosas que yo ofrecí, sino que fui a diversos sectores a consultar cuáles eran las necesidades, qué era lo más urgente, y tratar desde esa base levantar un proyecto y hacer una democracia más participativa, que venir yo a imponer o decir: este es mi plan de trabajo, esto es lo que quiero para la comuna. Yo creo que falta un poquito más de participación y que la gente en Requinoa se sienta un poco más escuchada, que sientan que realmente ellos son electores, y que las decisiones, que el voto de ellos vale, porque al final del día lo que ocurre es que
el elector vota, decide, pero lo que pasa y se hace nunca pasa por una decisión de cada uno de nosotros. Al final es una persona que toma la decisión y al final del día los requinanos tenemos que acatar lo que ocurre, si se corta el tránsito o no, claro, si se cambian las áreas verdes o no, si se hacen intervenciones o no. Entonces falta un poquito más de una democracia más participativa. Hablando de opciones, de elecciones, ¿le parece a usted bien que de alguna manera se normalice, lo habíamos estado conversando antes, ¿verdad?, el despido de ciertos funcionarios por el solo hecho de tener una opinión diferente al alcalde electo? Frente a esta situación, ¿cuál es su opinión? La verdad que no. Yo creo en la libertad, creo en la libertad de opinión y bajo ningún punto de vista una administración debiera desvincular a sus trabajadores por pensar distinto. Yo actualmente trabajo en un servicio, trabajo en un servicio público y tengo mi posición muy clara, definida, sí, y no por eso me van a despedir. La verdad, mientras yo cumpla con mi trabajo, está todo perfecto y eso debiese ser en todo sentido. La verdad que cuando ocurren esas prácticas no habla muy bien de una administración, porque al final vemos que quienes están a cargo de la administración o contratamos personas que piensan como uno solamente o que me apoyan a mí, o aquí estamos contratando a las personas por mérito. claro. Si yo hago un concurso público para contratar, se supone que es algo aleatorio, en donde yo estoy evaluando capacidades y no opiniones personales, y tampoco estoy preguntando si estás de acuerdo con mi pensamiento o no. Claro. Y al final del día, si tú decides o no apoyarme o apoyas a otro candidato, mientras eso lo realices fuera del horario laboral, no utilizando recursos públicos, sí, estás en pleno derecho de poder realizarlo. Entonces yo creo que eso no corresponde, eso no debiese ser una práctica que se adopte por ninguna administración, y me parece muy lamentable que ocurra, y sobre todo en nuestra comuna, ¿no? Porque al final todo se sabe y no debería ser. Podemos tener posiciones políticas muy distintas, pero al final del día, yo siempre lo dije, somos todos requimanos, somos todos del mismo pueblo, y ya sea que tengamos distintas opiniones, todos queremos lo mejor para nuestra comuna. Es difícil trabajar con miedo también. Exacto, estar trabajando con miedo de que no produce, no es efectivo. Exacto, es como... de que por manifestar mi opinión política o mi adherencia a un candidato, puede que el día de mañana me digan, oye, tú no puedes seguir trabajando. Claro. Lo encuentro que no corresponde versus otros trabajadores que pueden andar promocionando, por ejemplo, sí, al candidato electo en este caso, claro, o al candidato oficialista, sí, sin ningún problema, sí. Y no va a pasar nada. Entonces esa disparidad yo creo que no corresponde. Muchas gracias por su opinión sincera, Antonio. Fue presidente usted de la Comisión de Seguridad del Consejo cuando usted era concejal. Tuvimos en el capítulo 1 al subcomisario de Requino, al actual capitán, y él mencionó que Labra, al igual que usted lo mencionó antes, que el sector de Labra le preocupa por el alto consumo de drogas también en ese sector, entre otras cosas. ¿Qué se hizo desde su rol o qué faltó? ¿Tuvo apoyo de los otros concejales del municipio? La verdad, desde el rol como concejal, nosotros realizamos, lo personal, y esa comisión yo la presidía junto con un gran amigo que hice en el Consejo, Leonardo Peñalosa. Ajá. Realizamos varias comisiones y también participábamos en los consejos de seguridad pública, en donde en estos consejos de seguridad pública participaba Fiscalía, Ministerio Público, Senda, diferentes organismos, y siempre exponíamos las problemáticas. Estaban detectados los lugares donde se vendía, las personas individualizadas, los sectores más complejos, y como te decía al principio, nuestro rol queda hasta ahí. Ya depende de que la administración tome las riendas del asunto, se decida intervenir,
que bueno, yo muchas veces solicité intervención derechamente desde seguridad pública, que hicieran una coordinación con carabineros, que hicieran allanamientos en los lugares que ya teníamos identificados. Por ejemplo, hay lugares que por un tema de seguridad, obviamente tampoco, no lo voy a decir, que están plenamente identificados y que sabemos dónde están vendiendo. Pero no, hasta el día de hoy no se tomaron las acciones que podrían haberse realizado y que en otros lugares se realizan con muy buenos resultados. No sé si es un tema desde el Ministerio Público que demoró. En su momento, obviamente, estos allanamientos tienen que venir con una orden judicial. No es algo que nazca desde la autoridad administrativa acá, que el alcalde diga allanemos y listo, no. Tiene que haber una orden de un juez competente, tiene que estar en coordinación con las policías, si es que se requiere el apoyo de seguridad pública, que como tú sabes también las competencias son muy mínimas, limitadas, claro. Muy limitadas. Entonces hay un tema donde intervienen muchos agentes y donde el rol de uno como concejal es solamente ese bichito que trata ahí de insistir, y bueno, lo tratamos de hacer en varias ocasiones, pero lamentablemente eso es solo una parte o la punta del iceberg de todo lo que hay que hacer. Hay un tema de mayor intervención que se requiere, la verdad, desde mayor seguridad en implementación de cámaras, en tener nosotros una mayor dotación en cuanto a funcionarios de carabineros, que lamentablemente en nuestra comuna, mientras sigamos teniendo una subcomisaría, la dotación no va a crecer. Entonces hay un tema macro que tenemos que empezar a nivelar para poder llegar a brindar esta mayor sensación de seguridad en el sector, pero hay que empezar por esas pequeñas cosas. Claro. Todo apunta, Antonio, que en pandemia, aproximadamente, comenzó la venta de licencias de conducir. ¿Cómo ve o qué opinión le merece todo lo ocurrido con la Oficina de Tránsito de la comuna y la venta de licencias falsas? ¿En su periodo se fiscalizó lo suficiente? Bueno, es lamentable lo ocurrido desde el punto de vista de los funcionarios que están involucrados, por las personas, las familias, en el sentido de que uno los conoce, pero lamentablemente todo hecho delictual conlleva toda acción delictual conlleva una sanción. Y en caso de que se compruebe que así sea, se tendrá que cumplir. Nosotros en ese periodo, mayor fiscalización, en lo personal, yo no solicité puntualmente porque nunca nos llegó ninguna denuncia efectiva. Nosotros lo que sí teníamos siempre consciente y nos llegaba eran la cantidad de permisos que se sacaba, el dinero que se recaudaba el Departamento de Tránsito, y eso nosotros es lo que íbamos evaluando en el tema del presupuesto municipal. Pero al final, claro, a veces habían rumores, como en todo orden de cosas, oye, que están vendiendo esto, que venden tal documento, pero mientras no existiera una denuncia formal, uno tampoco no podía llegar y empezar a fiscalizar o tratar de imputar algún hecho, de decir, oye, aquí se está malversando, se está haciendo algún delito. Y la verdad que yo en lo personal no solicité como concejal ninguna fiscalización. Siempre fueron los rumores que yo, desde que tengo uso de razón, cuando saqué mi primera licencia de conducir, que hay en toda comuna, pero lamentablemente en el periodo que yo estuve, no. Sí, uno a veces veía, por lo general, personas extranjeras en el municipio, y entendía también que no existía ese control de que, claro, las personas, al venir con un documento, un certificado de residencia válidamente emitido por una junta de vecinos en aquella oportunidad, era muy poco el control que se podía ejercer respecto a aquella solicitud. Ahora, esto obviamente saltó a la palestra cuando se comprobó que los certificados que se emitieron en el Ministerio de Educación eran documentos falsos, y ahí se llegó ya al descubrimiento de que esos documentos que se emitieron falsos fueron ingresados acá al municipio, y ahí empezó toda la investigación y llegaron al descubrimiento. Pero dentro del periodo nuestro, por lo personal, yo no solicité ninguna fiscalización.
mirando ahora hacia atrás y mirando la situación actual de lo que es el tema de licencias, ¿se arrepiente de no haber investigado más? A lo mejor no hacerle más caso a los rumores. Sí, yo creo que claro, uno podría haber sido un poquito más acucioso. Por lo general, uno fiscaliza ciertas materias, pero a veces uno siente que o confía en las personas, uno actúa de buena fe. Por lo general, nosotros como concejales siempre estamos tratando de velar por el interés de la gente, de que podamos sacar los proyectos más rápido en las juntas de vecinos. No tratamos de estar tan insidiosamente como en el funcionario, porque entendemos que hay un alcalde, que hay una jerarquía dentro del municipio. Sí tratamos de estar revisando que las licitaciones, yo por ejemplo era muy insidioso en ese sentido, y era donde ahí a veces tenía ciertas diferencias. Cuando llegaban las licitaciones 1 o 2 días antes, yo las rechazaba porque no había un plazo prudente para poder revisarlas, o las modificaciones presupuestarias no llegaban dentro del plazo que exigía la ley. Yo era bien estricto en ese sentido porque trataba de regirme dentro de la norma. Pero claro, cuando nosotros estábamos dentro del tema financiero mismo del municipio, fiscalizábamos de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a lo que nos entregaban, pero uno entiende que hay una jerarquía interna en donde no debería por qué haber fallado y claro, podríamos a lo mejor haber sido un poquito más acuciosos, y es lo que de alguna manera a los concejales que están actualmente, y he tenido la suerte de conversar con algunos, de donde yo también les voy dando consejos de cómo poder ir mejorando, porque la verdad que el ser concejal a uno nadie le enseña. Estos cargos de elección popular, no hay un curso para ser concejal. Así es. Usted en su pasado estuvo detrás de la fiesta masiva más grande del 18 de septiembre en la Gran Fonda de Villa María. Así es. Que después, por negativa de los vecinos, fue trasladada a Esmeralda. Así es. ¿Cómo recuerda estos eventos? ¿Qué recuerdos guarda de esto? Bueno, eran bonitos eventos que realizábamos en aquel mítico sector. La verdad que llegaba se le llena la cara de risa nomás de... Sí, no, es que eran muy buenos recuerdos. A algunos vecinos no les gustaba mucho y uno puede entender por la bulla. Pero era una sola noche, a lo más a veces eran 2 noches. Y era bien entretenido porque eran fiestas tradicionales. Utilizábamos el recinto que tenían ahí los guasos en Villa María la Media Luna, en donde llenábamos de luces, color, música, fiestas, tradiciones. Y fueron muy bonitos años, y obviamente, claro, el lugar era muy pequeño, y en las noches era mucha gente la que venía de diversos sectores, y eso hizo que el lugar se diera a conocer durante ese tiempo, y tengo muy bonitos recuerdos. Bueno, además también descentralizábamos un poco, ¿verdad? Exacto. Y llegábamos a los sectores. Sí, hay un sector tan alejado como es Villa María también. Claro, o sea, yo recuerdo la primera vez que llegué ahí, me invitaron, nunca pensé que se congregara tanta gente. Y después cuando me tocó a mí realizar esos eventos, llegaba gente, y en ese tiempo ni siquiera existían aplicaciones Waze ni nada. No sabíamos cómo llegar, pero boca a boca desde Santiago llegaban en buses. Preguntando, se llega a Roma. Siempre se reclama que no hay oferta de bares o pubs o discotecas en Requima. Que si un joven desea carretear debe ir a Rengo o Rancagua. ¿Comparte usted esa crítica? ¿Falta una oferta para divertirse en Requino? ¿Es un viernes o sábado por la noche? Falta, pero siento que cuando la oferta está, también no se aprovecha del todo. Lamentablemente el público en Requino es un poco especial. Cuando existe la oferta, teniéndola, a veces muchos prefieren ir a Rancagua o ir a Rengo. Entonces yo creo que eso también dificulta el que los emprendedores o la gente, los empresarios que quieren armar su rubro nocturno acá en la comuna vean dificultoso el tema de poder llevar a buen puerto. Hay lugares nocturnos acá que están tratando de surgir, y que uno ve que claro, cuando empiezan bien, pero están como ese tira y afloja, que sí, que no. Y yo creo que también
bueno, en temporada estival anda mucha gente por Requinoa, y ahora que empieza a llegar el invierno, la gente con el frío se guarda más temprano, Sí. y los que salen a veces prefieren ir a como uno le llama, estas sandías más caladas, y prefieren ir a Rancagua, y a veces no prefieren lo local. Yo por lo general trato a veces de ir a lo local y darme una vuelta por acá en Requinoa. Ajá. Pasando a otro punto, usted fue exalumno del Liceo San José. Así es. Y presidente del centro de alumnos en ese colegio. Así es, en segundo medio. Miren, segundo medio. Sí. ¿Cómo ve hoy la participación de los jóvenes en este tipo de instancias? Como concejal, ¿usted buscó fortalecer, las instancias de participación de los jóvenes en política, por ejemplo? Sí, como concejal, bueno, hay un consejo consultivo en nuestra comuna, en donde en varias oportunidades participamos, y la verdad que yo creo que la base en la política y que hoy en día de alguna manera poder convocar a los mayores jóvenes está en los colegios, en las escuelas. Lamentablemente la educación cívica se ha ido perdiendo. Yo alcancé a tener unos atisbos de educación cívica, recuerdo, en el Liceo San José, y eso fue lo que me motivó en su momento a participar. A mí me gustaba el tema del centro alumno porque me gustaba este tema de las elecciones populares. Ajá. Y de ahí nació un poquito estas ganas de querer estar en un cargo de elección popular. Incluso yo siempre dije que me gustaría ser concejal. Ajá. Pero siento que, claro, hoy en día ha disminuido, y a los jóvenes, como se dice, no están ni ahí. No les interesa, porque la política es bonita, pero yo siempre digo, no es la política la mala, sino que las personas que participan son los puntos negros que de alguna manera hacen que la gente se desmotive, que no quiera participar, que no quieran votar por alguien o no crean, y se pierde esta credibilidad. Yo creo que hace falta instancias de participación, y aquí en la comuna falta un poco más de ese apoyo y de potenciar a los jóvenes. Yo me mostré en su momento, mi eslogan era Fuerza Joven. En mi primera elección tenía 34 años como concejal. Y claro, tenía un gran número de amigos, gente joven detrás. Y después en esta elección también había una masa de gente que me apoyó, que en su momento, cuando no logramos el objetivo, me mandaban mensajes y me decían, oye, te sigo de las fiestas, y pucha, qué mal. Pero sí, yo creo que la juventud es la fuerza que va a generar los cambios, y que de alguna manera hemos visto en grandes elecciones que generan cambios. Muchos de nosotros estamos desilusionados de la política actualmente. Así es. Yo creo que muchos estamos desilusionados, y también yo en cierta medida, no de la política en general, sino, como te decía, de ciertas personas que entran a participar en política. Claro. De todos los sectores. Así es, sí, de todos los sectores. Inclusive del propio. Ajá. ¿Cuál es el mayor costo personal de estar en la política, Antonio? El mayor costo personal, yo creo que el tiempo para compartir con los de uno, con la familia. A ver, yo ingresé a la política, y tú entras en una vorágine en donde, no sé, yo salía de mi casa a las 7:30, 8 de la mañana al trabajo, porque, como te contaba, yo seguía trabajando en Rancagua, llegaba a las 6 de la tarde, me iba a una reunión con una junta de vecinos, con un dirigente, mi mamá me llamaba, Toño, ¿vas a tomar oncecita? No, mamá, llego más tarde. Y me daban las 10, 11 de la noche, llegar a la casa, a dormir, y al otro día igual. Entonces, esas cosas son las que se van perdiendo. A veces que una reunión familiar, que el fin de semana un almuerzo. Sí. Yo creo que es el costo de perder tiempo en familia. Y bueno, y a veces decisiones, uno, no sé, yo en el momento que entré en política tenía varios proyectos personales que los dejé en stand-by, porque dije, no, esto es lo que quiero, esto es lo que yo voy a planificar de ahora en adelante. No me arrepiento, por el contrario, pero son costos que decidí asumir y que no me arrepiento. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa de aquí en adelante. Estamos retomando ese tiempo que se perdió, pero feliz. Pero me imagino que tiene una compañera que lo aguanta.
Le aguanta esa parte. Sí, porque si no sería... Afortunadamente, sí. Qué bueno. Bueno, para ir finalizando nuestra entrevista, hablemos de su futuro político. Se ha hablado de que sería candidato a diputado. ¿Es real o pretende guardarse y postular en 4 años más a la alcaldía? ¿Digo la verdad o lo políticamente correcto? La verdad, hablemos con la verdad. Bueno, mira, la verdad, a ver, después de la elección, tuve conversaciones, surgieron ahí varias ofertas y yo tomé la decisión de renunciar 2 semanas antes de que terminara mi periodo como concejal, precisamente para no quedar inhabilitado para la elección parlamentaria y las elecciones que vienen ahora el 16 de noviembre. ¿Ya? Estoy ahí en conversaciones, no he cerrado ninguna puerta aún, pero todavía no tomamos la decisión. Vamos a ver qué sucede. Al final va a depender, como te digo, hay un costo detrás. Hay que ver si asumimos ese costo o no, o si es que nos guardamos y seguimos. Bueno, yo sigo igual gestionando, trabajando por los vecinos de acá de la comuna Requinoa. Dentro de mi lista de concejales quedó María Victoria Cadieres, Ana María Valenzuela, con quien ahí seguimos apoyando. Entonces, no desecho ninguna alternativa. Quedan 4 años recién. De aquí a 4 años pueden pasar muchas cosas, pero sí. Yo quiero mi pueblo, quiero mi comuna, y en cualquier escenario yo creo que vamos a seguir colaborando y trabajando por el Requinoa desde donde sea. Así que vamos a ver qué pasa, pero todavía no hemos tomado ninguna decisión. Pongamos a la izquierda la alcaldía, a la derecha el parlamento. O sea, ¿Siempre a la derecha? No, siempre va a estar más ligado mi comuna, mi Requinoa. Si al final, como digo yo, cuando tomé la decisión de entrar a esto, es porque yo me crié en esta comuna, vi el amor que le tenía a mi papá a Requinoa, principalmente, y lo pude vivenciar durante mi proceso como concejal. Vi todo lo que él sembró, lo coseché yo con el cariño de la gente. Y siempre lo decía, mi papá falleció hace 16 años y el recuerdo de él volvió a revivir en mí a través de todo el recorrido que yo hice como concejal. Toda la gente se acordaba de él. Oye, usted hijo de Dundún, su papá aquí, su papá acá, su papá acá. Entonces yo decía, qué importante en la vida es obrar bien, porque de alguna manera cuando nosotros nos vamos, y podemos partir en cualquier momento, lo único que hacemos, lo único que vamos a lograr en esta vida es trascender. No nos llevamos nada. Entonces, al final del día, qué bonito es después de 16 años, yo siendo concejal en la comuna Requinoa, pueda vivir con ese recuerdo y tenerlo presente como si fuese ayer, recogiéndolo de las personas que lo recuerdan. Y yo creo que ese cariño que él tuvo por el pueblo, por esta comuna, lo quise yo tratar de vivenciar nuevamente, haciendo buenas obras durante mi paso como concejal. Si se da la opción, a través de un cargo en el Parlamento, podríamos hacerlo nuevamente. Sería el primer parlamentario de esta comuna. Así es. Y si no es así, podemos ver qué pasa de aquí a 4 años más, pero la verdad que hay que ver qué pasa. Claro. Al final los que deciden, uno puede tener la voluntad, pero quienes deciden son las personas. Así es. Antonio, la verdad, agradecer el que haya estado con nosotros el día de hoy. Agradecemos la sinceridad con la cual respondió a todas nuestras preguntas. Y bueno, un placer, y le dejo los micrófonos para que salude a los requinoanos también. Bueno, Pamela, agradecerte a ti, agradecer a los vecinos que están en la sintonía de Estación O'Higgins, del programa Micrófono Público. Micrófono Público. Y eso, muy agradecido de esta instancia, y espero que nos volvamos a ver pronto. Yo sigo vinculado con mi comuna y desde el lugar en que me encuentre siempre van a poder contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, ya así fue entonces la entrevista del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, @Estación O'Higgins. Facebook, Twitter, X, bueno, en todas las que usted piense, ahí estaremos. Agradecemos la sintonía y esto fue un nuevo capítulo de Micrófono Público Requinoa. Hasta la próxima.